Está con nosotros el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía, para analizar los efectos sobre el Ecuador de esta crisis financiera internacional y de una eventual recesión mundial. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi, con mucho gusto. Empecemos viendo lo que dijo aquí el presidente del directorio del Banco Central, el economista Diego Borja, respecto a las reservas de libre disponibilidad. El problema no es tener reservas, es qué hace con las reservas. Nosotros podemos tener una cantidad muy baja o muy alta de reservas, pero ¿qué sucedía? Teníamos una gran cantidad de reservas, pero las teníamos en bancos internacionales, recibiendo el 0.4%. Entonces, ¿qué hemos decidido como país? Utilizar esas reservas para la inversión y el desarrollo regional. Ese es el cambio. Economista, esto implica que la reserva que podía disponer el gobierno ya está invertida y prestada a plazo. Sirvió para enfrentar la crisis anterior, pero ¿y ahora entonces? Sí, vamos a poner un ejemplo como que fuera un banco, ¿no? Si un banco presta a largo plazo en un crédito hipotecario a todos los clientes, pero de repente tiene una corrida bancaria y tiene que devolverle la plata a los cuentaahorristas, el banco va a estar en una situación complicada porque no puede decirle a la gente que le prestó de largo plazo, devuélvame la plata para yo hacer frente a la corrida bancaria. Y es la misma situación de las reservas. Yo necesito reservas de libre disponibilidad, reservas líquidas para enfrentar alguna crisis. Y la crisis más clara fue la crisis del 2008, cuando nuestras reservas estaban en 6.000 millones de dólares y todos los meses caían 700 millones de dólares porque teníamos nosotros una situación de petróleo que nos dejaba $0 al presupuesto y al país. Y entonces perdía todos los meses hasta llegar de 6.000 a 2.000 millones de dólares. Hoy día la situación es distinta. Las reservas no están en los niveles de 6.000 millones, las reservas están en niveles de 3.500, 3.600 millones de dólares, que si uno excluye lo que es oro, las reservas más o menos están en 2.500 millones de dólares. Ok, pero para poder desagregar, ¿cuál es la reserva ahora? Porque el economista hablaba, por ejemplo, aquí de 4.000 millones de dólares, incluyendo lo privado, pero parte de eso hay que mencionar que corresponde a los fondos del IES, otro a la banca, y un porcentaje apenas es lo que el Estado realmente dispone o tiene disponible. Sí, las reservas en total, incluida oro, están arriba de 3.600 millones de dólares. Si uno excluye la posición de oro, que es una posición de liquidez, eso está en 2.575. De los 3.500 millones de dólares, en números bastante redondos, hay cerca de 1.000 millones que es de la cuenta única del Tesoro, y por ahí hay 600 millones que son del Seguro Social. El resto de liquidez está destinado a lo que son activos y pasivos, de los cuales hay depósitos de la banca también. Pero para el final del día, lo que el gobierno, para ver si es que tiene plata para poder actuar en el sector público, donde el gobierno representa el 40% del Producto Interno Bruto, el gobierno tiene en la actualidad 1.000 millones de dólares en la cuenta única y con un ingreso petrolero que todavía está generando divisas suficientes para no hacer que las reservas caigan. El problema estaría cuando las reservas empiecen a verse afectadas, cuando el precio del petróleo baje quizás de $60, que estamos bastante lejos de aquella circunstancia. Y en esto hay que acotar también que las reservas son del sector privado, no solo de los bancos, que solamente son depositarios de dineros ajenos. ¿Para qué se tienen o se deben utilizar esas reservas del sector privado a quien legalmente corresponde determinar su uso? Sí, la banca tiene en forma de reservas y está mucho mejor preparada que en el pasado. La banca tiene una gran cantidad de depósitos en banca del exterior, que eso no está en reservas, esos son simplemente depósitos en el exterior, que el gobierno los ha tratado de controlar con el dichoso índice de liquidez para que la banca tenga una liquidez local mucho mayor que en el pasado. Pero la banca igual tiene un índice de liquidez bastante bueno con reservas para hacer frente a cualquier situación en el exterior. Y en el interior la banca estará en niveles de encaje quizás bordeando los 1.000 millones de dólares, es decir, del total de depósitos que superan los 20.000 millones de dólares, tiene la banca entre reservas del exterior y reservas locales una posición bastante importante. Más peso tiene en la reserva el sector público que la banca. ¿Por qué? Porque el Estado gasta 20.000 millones de dólares al año, de los cuales el Estado tendrá ahora en reservas, si hubiera una situación crítica de falta de liquidez, tendría para quizás por ahí un par de meses de gasto del Estado. El gobierno ha tenido una política clara sobre el gasto público, más gasto, pero sí estamos evidenciando que no tendría las reservas suficientes disponibles, digamos, al momento. En caso que se llegara a dar una crisis parecida a la del 2008, por ejemplo, ¿no es urgente
mejorar la calidad del gasto, pero además saber cómo escoger, qué se debe restringir y qué gasto sí es necesario. El gasto corriente está financiado con ingresos corrientes, por ahí no hay problemas en el corto plazo, toda vez que la crisis todavía no está pegando al sector empresarial para decir que en el futuro van a bajar los ingresos corrientes que financiarían el gasto en sueldos, en subsidios. La dificultad pasa ocurre en el lado del gasto de capital, en donde este gasto de capital es financiado con deuda y con petróleo. Con deuda que tenemos dificultades en acceder, y quizás con plazos malos, pero más dificultades, que es lo más crítico. Y en el otro gasto con el petróleo. Si el petróleo se cae, el gasto de capital también se cae. Entonces, ¿qué cosa sería lo prudente? Pensar en que el petróleo, como estaba presupuestado ahora, de $73, tratar de ubicar el gasto total en inversión pública igual al gasto que se presupuestó. Y eso nos tenemos algún tipo de ventaja, porque el crecimiento económico en el año 2011 va a estar superior al 5,5%, lo cual, si hacemos una pequeña frenada en el gasto de capital, no nos afectaría tanto el crecimiento, pero nos serviría para acumular reservas para potenciales conflictos en el fines del 2011 o inicio del 2012. El problema es que también a la falta de dinero se recurre a otras necesidades para obtener más ingresos, dinero mediante, por ejemplo, impuestos, que afecta a las inversiones y al nivel de vida de la población. ¿Por qué no siempre es lo más aconsejable seguir imponiendo impuestos, sino más bien alentar actividades económicas privadas de inversión y de consumo? Sí, hay un problema, ¿no? El gobierno trata de, por un lado, de incentivar la producción a través del gasto público creciendo. Eso es una situación expansiva para el crecimiento. Pero al mismo tiempo el gobierno trata de imponer nuevos impuestos o cobrar mejor los impuestos o pasar un mensaje de que quiero más impuestos, y eso más bien es contractivo. Por ahí entonces la economía no termina de entenderlo bien y termina quizás con crecimientos bajos. Este año ha tenido una situación importante de crecimiento petrolero en producción y crecimiento en inversión pública, lo cual superó ampliamente aquella restricción impositiva que el gobierno quiera ubicar a las empresas. Y si la solución pasa por aflojar más bien un poco el tema impositivo, darle más apoyo a las empresas que exporten más, porque es nuestra mayor debilidad, está en el sector externo, en la balanza comercial no petrolera. Por lo tanto, una solución como la que utilizó Brasil hace 3 o 4 semanas, de dar incentivos fiscales a los exportadores, es una solución de las verdaderas, no falsas aquellas de que quieran corregir importaciones y suprimirlas. Dada la actual crisis, usted mencionaba dos escenarios. La una es una caída en el precio del petróleo, que hemos visto la tendencia en los últimos días, y Ecuador es un país que depende enormemente del precio del petróleo. Lo otro es que sin reservas y en las circunstancias de una crisis, el camino que le tocaría al Ecuador sería el endeudamiento. Hablaba usted de en qué condiciones estamos para acceder precisamente a esos créditos internacionales. ¿Qué hemos obtenido? Préstamos con China, por ejemplo, a un 7% a corto plazo, y además comprometiendo crudo al precio que se fije por día. La parte del compromiso de crudo, a mí no me preocupa mucho, ¿no? Al final del día es un nuevo comprador, hay por ahí un nuevo cliente que nos quiere comprar, y da la casualidad de que el cliente nos quiere prestar plata. La parte que me preocupa es la línea de crédito de este cliente, es decir, ya ha mejorado las condiciones, ya no es una preventa a 2 años plazo, ahora es un crédito a 8 años plazo. La tasa sigue siendo mala para un país del 7%, pero es mucho mejor que la que teníamos en el pasado cuando hicimos colocaciones de bonos globales, llámese el 12, 30 o 15, donde la tasa de interés estaba en promedio sobre el 10%. Entonces, las condiciones de financiamiento son las que hay que estar chequeando, de que estas puedan darme plazos largos para que en vez de pagar $500 millones al año en una preventa, yo pueda pagar solamente, porque esa preventa a 2 años, ¿no? En una preventa, más bien darme plazos para que yo solamente destine $50 millones si es que hago 1.000 millones a 20 años. Esa es la diferencia en la estructuración de una adecuada deuda y de una incorrecta deuda. Fausto Ortiz, exministro de Economía, nos ha acompañado esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias, economista, por haber estado con nosotros.